Vamos a analizar el movimiento parabólico o el movimiento de proyectiles. Este movimiento resulta de la composición de dos movimientos, uno vertical y uno horizontal, que corresponde al de un objeto lanzado hacia arriba y que regresa a la Tierra, y otro horizontal con velocidad constante. La variación de la velocidad en movimiento vertical hacia arriba es igual a la variación de la velocidad cuando se dirige hacia abajo. El cuerpo al ascender disminuye la velocidad hasta que por un instante su velocidad vertical es cero en el punto más alto. En el punto más alto la velocidad va a ser cero, velocidad vertical, velocidad en Y. Y luego desciende empleando en regresar al nivel desde el que fue lanzado el mismo tiempo cuando subió. Entonces vamos a tener que cuando él alcanza, este tiempo va a ser la mitad de total del tiempo de vuelo. ¿Listo? Entonces, vimos que la velocidad se descompone en una velocidad en X que va a ser constante, la velocidad inicial en X, y la velocidad en Y va a variar de acuerdo a la acción de la gravedad. Tendremos momentos en los cuales alturas iguales, donde la velocidad va a ser igual, porque recuerden que de la misma manera que él pierde velocidad, la va a ganar descendiendo. De este momento hacia acá tendremos una velocidad negativa que nos va a indicar que está regresando. La velocidad se descompone usando trigonometría, entonces vamos a decir que la velocidad inicial en X es igual a la velocidad de lanzamiento, la velocidad inicial de lanzamiento por el coseno del ángulo que se forma con la horizontal. Entonces aquí ya tenemos esta ecuación, coseno del ángulo, listo. Y la velocidad en Y se va a descomponer igualmente con trigonometría, que es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo que se forma. Listo, ahora sí. Entonces, el movimiento del proyectil es la composición de un movimiento vertical bajo la acción de la aceleración, que es la gravedad, y un movimiento horizontal en que recorre distancias iguales en tiempos iguales, es decir, de la manera que se va a desplazar en este sentido va a ser constante. Recuerden que él va haciendo dos movimientos, uno horizontal y uno vertical. El horizontal es constante, el vertical depende de la acción de la gravedad. De ahí determinamos entonces que las ecuaciones que nos determinan este movimiento es distancia en cualquier instante de tiempo, es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo, que esto es igual a la velocidad en X. ¿Sí? Velocidad inicial en X. Voy a reemplazarlas aquí para que ustedes sepan a qué corresponde por el tiempo. La altura depende de la velocidad de lanzamiento en Y, o sea, esto va a ser velocidad inicial en Y, por el tiempo, más, recuerden que siempre la gravedad va a actuar negativa, entonces vamos a dejarlo negativo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. La velocidad en Y es igual a la velocidad inicial, recuerden aquí, en Y, menos, vamos a darlo negativo porque la gravedad en este tiempo va a actuar negativa, la gravedad por el tiempo. Y la distancia máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo dividido la gravedad. Aquí yo solamente voy a agregar una ecuación que es despejando de esta ecuación. Recuerden que cuando el tiempo máximo de subida es la velocidad en Y es 0, por lo tanto vamos a tomar esta ecuación y de ahí vamos a despejar que el tiempo de subida, ¿sí? Voy a colocarle una S, el tiempo de subida es igual, el tiempo de subida, despejando de esta ecuación, es igual a la menos velocidad inicial de lanzamiento en Y, dividido menos la gravedad. Entonces recuerden que eso nos va a dar el tiempo determinado, positivo, división de dos términos de igual signo siempre será positiva. Esa sería la ecuación que agregaría para que tengamos en cuenta. Vamos a resolver un ejercicio de aplicación en el movimiento parabólico. Un balón se dispara con una velocidad de 20 metros sobre segundo, formando con la horizontal un ángulo de 37 grados. Primera pregunta.
calcular la altura máxima alcanzada por el balón, es decir, cuál es la distancia máxima en el eje Y que alcanza la pelota en toda su trayectoria. B, determinar el alcance máximo por el balón al caer en el piso. Sería la distancia máxima que alcanza en la horizontal haciendo todo el recorrido desde el lanzado hasta que cae. Entonces, vamos a resolver la primera pregunta. Para calcular la altura máxima, pues vamos a emplear esta ecuación. Entonces, aquí tenemos que esto es igual velocidad inicial por el seno, es la velocidad inicial en el Y, por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, lo primero que yo siempre hago es descomponer la velocidad. Entonces yo digo, la velocidad inicial en X es igual a la velocidad inicial de lanzamiento, que fue 20 metros sobre segundos, por el coseno de 37 grados. El coseno aproximado de 37 grados es 0,79. Entonces tenemos que la velocidad inicial de lanzamiento en el eje X, recuerden que esta velocidad va a ser constante durante toda la trayectoria, ¿sí? Sería de 15,8 metros sobre segundo. Recuerden siempre tener las unidades presentes. La velocidad inicial en Y, entonces sería la velocidad de lanzamiento, que serían 20 metros sobre segundos, por el seno de 37 grados, que aproximadamente es 0,6. Tenemos entonces que la velocidad inicial en el eje Y es de 12 metros sobre segundo. Recuerden que esta velocidad es variable porque depende de la acción de la gravedad en la pelota en el eje Y. Entonces, listo, ahorita sí ya tengo la velocidad inicial en Y, me falta el tiempo. Entonces tenemos una ecuación para determinar, despejando de esta ecuación. Recuerden que la velocidad en Y, cuando alcanza la altura máxima, es 0. Entonces, haciendo el despeje de la ecuación, nos queda que es igual a la velocidad inicial en Y dividido la gravedad. Voy a tomar los valores positivos de una vez. Entonces, el tiempo de subida es igual a la velocidad inicial en Y, que es 12 metros sobre segundos, sobre la gravedad, y vamos a tomar 9,8. Haciendo la división, 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, haciendo la cancelación de las unidades, pues tenemos que esto nos da aproximadamente 1,22 segundos. Listo, ya tenemos el tiempo máximo de subida. Recuerden también que el tiempo de subida sería la mitad del tiempo máximo de vuelo o de trayectoria del balón en este caso. Entonces lo tendremos en cuenta porque podríamos hallar la distancia sencillamente con esta ecuación, sin necesidad de utilizar esta ecuación. Lo vamos a hacer de las dos formas. Entonces, lo único que me basta aquí hacer es hallar la altura máxima. Entonces vamos a colocar por aquí Y máxima Entonces la Y máxima o la altura máxima sería igual a la velocidad inicial en Y, que tenemos 12 metros sobre segundos, por el tiempo, que es 1,22 segundos, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Recuerden que un medio de la gravedad, como tenemos un factor o una multiplicación, podemos decir de una vez que un medio de la gravedad es 4,9 metros sobre segundo al cuadrado, por el tiempo, que en este caso sería 1,22 elevado al cuadrado. Realizamos las operaciones. Continuamos aquí. 12 por 1,22 me da aproximadamente 14,6
en este caso metros. Si deseo hacer la cancelación de las unidades, recuerden que estos segundos se cancelan con estos segundos. Segundos al cuadrado, al elevar aquí también debo elevar las unidades, me van a cancelar este cuadrado, me va a cancelar el segundo cuadrado y debo elevar el 1,22 al cuadrado. Entonces me quedaría menos 4,9 por 1,22 al cuadrado. 1,22 al cuadrado es aproximadamente 7,3 metros. Recuerden que por el uso de los decimales hablamos de aproximado. Obteniendo así que la altura máxima alcanzada por la pelota, en este caso, voy a colocar las unidades aquí, metros, sería de 7,3 metros. Entonces la altura máxima alcanzada por la pelota es de 7,3 metros. Ahora vamos a realizar por aquí, por este ladito, por aquí, utilizando esta ecuación. Vamos allá para resolver la segunda pregunta. Vamos a utilizar esta ecuación y no esta. Vamos a hacerlo de las dos formas. Entonces, digo, para hallar la distancia máxima, que en este caso sería la pregunta número B, voy a emplear la primera ecuación. ¿Por qué? Porque me queda muy fácil, tengo la velocidad en X, que es constante, recuerden que dijimos que era 15,8 metros sobre segundos. Por el tiempo. Entonces resulta que el tiempo máximo en el que él hace la trayectoria, si yo tengo que aquí en la horizontal, de aquí hasta aquí, recuerden que también yo les dije que era la mitad de la trayectoria horizontal, una vez alcanza su altura máxima, pues el tiempo total del alcance horizontal sería el doble de que él alcanza su altura máxima. Por esa razón decimos que es 2,44. 2,44 segundos. Y al realizar la operación, pues decimos que la distancia máxima en la horizontal alcanzada por la pelota es de 38,5 metros aproximadamente. 38,5 metros. Suponiendo entonces, voy a hacerlo con otro color. Suponiendo entonces, recuerden que esto siempre va a ser metros. Listo. Suponiendo entonces, voy a hacerlo con color azul, que yo no quiero o no he despejado las velocidades iniciales, o sencillamente la pregunta es directamente la distancia máxima en el horizontal, entonces pues yo sí podría emplear esta ecuación, la otra fórmula, ¿cierto? La que nos da directamente la y máxima. Usted ya decide cuál fórmula va a usar. Entonces, me dice velocidad inicial al cuadrado, en este caso sería 20 metros sobre segundo, todo esto elevado al cuadrado, por el seno de 2 veces el ángulo. Entonces, si el ángulo es 37, sería 74 grados, por el seno de 74 grados, todo esto dividido 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, 20 al cuadrado por el seno de 74 es aproximadamente 384,5, aproximadamente 384,5, y todo esto me queda metros cuadrados, las unidades también se elevan, sobre segundos cuadrados, dividido 9,8 metros al sobre segundo elevado al cuadrado. Listo. Entonces aquí vamos a tener que acá tenemos
Una unidad cuadrada se cancelaría con esta y las unidades cuadradas se cancelarían con esta y nos quedarían directamente metros. Al dividir 384,5 entre la gravedad, obtenemos aproximadamente 39 metros aproximadamente. Recuerden que entonces por el tema de los decimales vamos a obtener distancias, por eso no hablamos de igualdad, sino que hablamos de aproximaciones. Listo, muchachos, espero que este video sea de apoyo para sus actividades y sus quehaceres en la casa. Feliz día.